Bueno, y quiero hoy compartirles la palabra del Señor. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas. Lucas, capítulo 24, versículos del 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor para esta mañana. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén, unos 60 estadios. ¿Cómo se llamaba esa aldea? Emaús. 60 estadios son aproximadamente unos 11 kilómetros, aproximadamente. ¿Listo? Versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábanles en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. ¿Cuándo le reconocieron? Al partir el pan. Amén. Nos encontramos con un pasaje muy conocido, el camino a Emaús, y precisamente de eso quiero hablarles en este día. Quiero hablarles bajo el título Regresando de Emaús. Regresando de Emaús. El episodio sucede precisamente cuando el Señor Jesucristo ha sido asesinado y los discípulos
por lo menos los apóstoles están escondidos, llenos de miedo, a causa de la persecución que se puede dar. Estos dos discípulos que van hacia Emaús no se están yendo de Jerusalén por la misma persecución, no se están yendo de Jerusalén porque vayan a ir a predicar o a hacer algo distinto. Van yéndose de Jerusalén porque están desencantados de Jesús. Desencantados. Como que teníamos unas expectativas muchísimo más grandes y Él no las cumplió. Teníamos la ilusión de que Él iba a hacer una transformación extraordinaria, de que Él iba a restaurar a Israel, de que Él iba a hacer muchísimas cosas, y resulta que no fue lo que nosotros estábamos esperando. Esperábamos que el Imperio Romano tuviese que humillarse frente a los judíos porque había llegado el Mesías, el Salvador, y entonces estábamos muy ansiosos de ver las grandes maravillas de Dios, pero tenemos que decir con total desencanto que esto no pasó. Es el desencanto. Indudablemente, muchas veces tenemos tremendos desencantos frente a Jesús. Y a veces nos hacemos unas ideas muchísimo más amplias, más grandes de lo que el Señor quiere, o mejor, digámoslo de otra manera, y es: el propósito de Dios va por un lado y nuestros pensamientos van por otro lado. Estamos viviendo todavía rezagos de una pandemia, pero muy fuerte. ¿Cuánto tiempo estuvimos encerrados? No, más de un año. Por lo menos 2 años estuvimos encerrados, ¿cierto? Como 6 meses. Pero segura su merced porque se volaba, pero nosotros, los que estuvimos juiciosos, duramos más tiempo. Ah, ya, sí, claro. Por lo menos 2 años estuvimos encerrados. Y recuerdo que algunos pastores aparecían en las redes diciendo que el cristiano no tenía que tenerle miedo al COVID. Y algunos empezaron a hacer reuniones incluso de manera irresponsable, clandestina, ilegal, podemos decirlo de esa manera. Y esos pastores fueron los primeros que se murieron. Y muchas de las personas de sus iglesias también fallecieron. Y eso lleva como que la gente tuviese un desencanto por la propuesta cristiana. Jesús nos guarda, Jesús nos ama, Jesús cuida a sus hijos, ninguna peste, ninguna plaga tocará nuestra morada, y leíamos hasta los textos bíblicos, y de pronto resulta que hasta nosotros fuimos afectados por el mismo COVID. ¿A cuántos de ustedes les dio COVID? Levante la mano. Uy, pero esto era una pandemia aquí. ¿Ah? En nuestra comunidad, por lo menos tenemos 5 personas que fallecieron por COVID, incluyendo a mi padre. Muchas gracias. Y entonces viene el desencanto. Mejor devolvámonos a Emaús, porque Jesús nos desencantó. Mi madre, cuando empezamos a vivir ese proceso de duelo, que no es nada sencillo, decía: pero hijo, su papá, que era un hombre de Dios, tan bueno como él, cuánto oramos por él, cuánto estuvimos pendientes, y de pronto nos sucede esto. Mi madre decía: a su padre por lo menos le quedaban unos 20 años más de vida. Y es que definitivamente nosotros en las iglesias discipulamos mal, porque enseñamos a la gente a tener fe para que las cosas sucedan, pero no a tener fe para que no sucedan. Al fin y al cabo, sucedan o no sucedan, Él prometió que estaría con nosotros, punto.
Entonces le decimos a la gente de nuestras iglesias que venga, que Dios puede hacerle un milagro, y estamos así y hasta parecemos de esos rezanderos de la calle. Tiene problemas, le riega la leche, le queda masacutú del arroz, se le inunda la estufa, el niño le come tierra. Venga, que Cristo es la solución. Y si no, hoy por lo menos en mis cálculos, las comunidades cristianas perdimos por lo menos el 40% de asistentes a nuestras iglesias. Por lo menos. Y estoy hablando desde las iglesias más pequeñas hasta las mega iglesias. Usted puede ver en una mega iglesia mucha gente, pero mucha dejó de ir. Y la primera excusa es que estamos en lo virtual. Mucha gente se quedó en lo virtual, pero ya a estas alturas del partido, ya eso es una excusa. Ya, ¿sí? Y uno se encuentra que eso se convirtió en una excusa porque muchas personas se desencantaron de la propuesta cristiana. Pues aquí llevamos 2 discípulos que van diciendo: no, Jesús nos desencantó. Entonces se aparece el Señor Jesús como un forastero del camino, no lo conocen, y empieza a caminar con ellos estos 11 kilómetros. Y vamos a ver cómo es la estrategia de Jesús para restaurar al que está desencantado de Jesús. Esa es la estrategia de Jesús. ¿Cómo volver a encantar al que se desencantó? Porque estos 2 discípulos van desencantados. Cuando el forastero se acerca y les dice: bueno, ¿y ustedes qué es lo que van hablando? ¿Qué pláticas tienen entre ustedes? Ellos empiezan a soltar su desahogo, su desencanto y su tristeza. ¿Cuál es su desencanto? No, pues imagínense, nosotros venimos de Jerusalén y esperábamos que Jesús realmente fuera el hombre que decía. Ahora, no podemos negar que era un hombre poderoso en palabra, poderoso en obras y hasta profeta, pero esperábamos algo más. Y resulta que las autoridades lo tomaron y lo crucificaron y lo mataron. Ahora, han aparecido por ahí unas mujeres que vienen diciendo que él resucitó, porque fueron al sepulcro muy de mañana y no encontraron nada. Tengo que decirles a las hermanas amadas que el testimonio en esa época de las mujeres no valía. Podían ir 10 mujeres, si no había un hombre no se les podía creer. Podían ir 20 mujeres y decir: vimos, ¿había un hombre entre ustedes? No, ese testimonio no se cree. Por eso gócense en el Señor, que hoy les creemos hasta lo que rezan. Y entonces pues ellos van diciendo: bueno, ahí aparecieron ellas diciendo que habían resucitado, pero ¿cuál es el argumento de ellos? De por qué no creerles. Simplemente porque no encontraron el cuerpo. Toda la razón. Unos de los nuestros también fueron y efectivamente no lo encontraron, pero no. Y entonces el Señor Jesucristo empieza a utilizar la estrategia para hacerles entender. Lo primero que utiliza es la palabra. Esta palabra. Dice que les empezó a hablar a partir del versículo 22, va a decirles, bueno, dice que algunos de los nuestros, todo eso estaban diciendo, y el versículo 25 les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y empieza a explicarles desde ese Antiguo Testamento para nosotros qué era lo que tenía que pasar con el Mesías. Les empieza a explicar qué es lo que tenía que vivir el Mesías y por qué era necesario que él pasase por ese padecimiento. Así que cuando nosotros
vivimos momentos de incertidumbre, que no sabemos por qué y que nos estamos desencantando de Jesús. El primer antídoto contra el desencanto se llama la palabra. La palabra del Señor. Esta palabra nos indica el camino. Comprender esta palabra es de una trascendental importancia para la vida cristiana. Leerla, meditarla y estudiarla se convierte en la mejor luz que usted puede tener cuando el camino está oscuro. ¿Acaso Él no nos dijo que estaría con nosotros todos los momentos, incluso en los momentos de dificultad? ¿Acaso Él no nos dijo que la vida no era color de rosa? Que la vida tiene sus sinsabores, sus dificultades, sus luchas, sus problemas. Mire, el ser cristiano no lo exime a usted de las situaciones difíciles de la vida, y eso nos lo dice esta palabra. ¿Acaso no encontramos la experiencia del apóstol Pablo siendo perseguido? ¿No encontramos a Jacobo siendo asesinado por el mismo imperio? ¿No encontramos todas esas circunstancias difíciles que la palabra nos cuenta? Pero sí nos dice una cosa, que aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros, no nos dejará, nos acompañará, nos fortalecerá y nos dará ánimo. Eso es la vida. El proyecto de Dios con usted y conmigo es mucho más grande que acompañarnos meramente en la materialidad del día a día. El proyecto de Él con nosotros es gigante, es eterno. Entonces la palabra se convierte en el primer antídoto del desencanto. Muchos se han alejado de Dios después de pandemia porque no han comprendido la palabra de Dios, porque no la han discernido. Entonces el Señor Jesús, que ellos piensan que es un forastero, simplemente toma la palabra y todo el Antiguo Testamento, desde los profetas en adelante, les está explicando por qué era necesario que el Cristo padeciese. Luego, cuando ya han caminado casi 11 kilómetros, hace que se iba a ir. Ya está tarde. ¿En cuánto camina usted 11 kilómetros? ¿2 horas? ¿12 horas? No, 12 horas ya es que ya uno va esgateando. Bueno, después de 11 kilómetros, dice que este forastero hizo como que iba más allá. Como que iba. Bueno, yo sigo mi camino. Y estos discípulos de Maús le dicen: no, un momentico, no se vaya, mire que ya se ha hecho tarde, entre y esté con nosotros, come con nosotros. Y ahí viene otro momento muy interesante. Dice la Escritura que Él entró. Yo creo que no se hizo ni del rogar. Cuando le dijeron entre, ya estaba sentado en la mesa. Hay gente así, ¿cierto? Una vez le dije a una persona que me encontré, le dije: oiga, a ver cuándo saca tiempo para que almorcemos. Y me dijo: si quiere ya. Casi que ya estaba pidiendo en el restaurante. Pues igual le pasó a estos discípulos de Maús con Jesús cuando dijo: quédate, Señor, que se hace tarde. Ya el Señor se había puesto las babuchas y estaba adentro. Pero hay algo que llama la atención, y es que la Escritura dice que cuando Él partió el pan, ¿cómo recordar que Jesús está con nosotros cuando nuestro caminar ha sido un desencanto? ¿Cómo recordar que Jesús dijo que no nos dejaría cuando el caminar ha sido agreste, difícil, cuando hemos tenido que pasar a veces una semana complicada, dura,
Cuando a veces hemos tenido pérdidas irreparables en la vida, ¿cómo poder entender que Él dijo? ¿Y saben qué? El Señor puso un elemento alrededor de nuestra comunidad que nos recuerda que Él dijo que estaría con nosotros, así no lo veamos. Y es la cena del Señor. Cuando usted viene y el pastor de la iglesia comparte la cena, esos elementos tan sencillos, que parecen tan sencillos, nos están recordando que aunque usted no lo vea, Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Todos los días. Entonces se convierte en un elemento supremamente importante para nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque es un recuerdo, es un símbolo que cuando Él se fue a ir, le dijo a sus discípulos: cuánto he deseado estar y compartir con ustedes esta cena. ¿Y por qué? Porque la iba a instituir y en ella iba a dejar algo muy importante, y es un recordatorio que aunque usted pase 11 kilómetros de su vida sin ver a Jesús, Él no lo ha dejado, Él está con usted. Amén. Por eso es tan importante estar aquí, ya lo vamos a ver en el siguiente punto. Es muy importante porque recordamos no solo su palabra, sino también su presencia entre nosotros. Cuando estos discípulos, al partir el pan el Señor, yo no sé cómo lo hacía, seguramente tenía alguna manera de hacerlo, alguna forma particular de hacerlo, pero cuando Él lo partió y ellos observan lo que está pasando, inmediatamente se les cae ese velo. Y cuando se dan cuenta que el que estuvo con ellos 11 kilómetros era Jesús, Él se desaparece de su presencia. Inmediatamente. Y regresan a Jerusalén. Ahora ya no lo ven, pero ahora tienen la firme convicción de que está con ellos. Usted no necesita ver a nadie ni nada. Tenga la firme convicción de que Jesús está contigo. Como esos 11 kilómetros en los que ellos se van devolviendo y van hablando y dicen: oiga, ¿y usted sí sentía? Sí, yo sentía. ¿Pero qué sentía? No, pues que me ardía así el corazón cuando él decía que Moisés ya había hablado de él, que Isaías había hablado de él, que Jeremías. ¿Usted sí le entendió esta parte de Isaías? Pues me iba quedando como difícil, pero le entendí porque era muy pedagogo, era muy alegre. Mire qué maravilla, cómo nos lo explicó. Dijo: sí, nosotros más bobos no darnos cuenta que Él estaba con nosotros. Dígale al que está al lado suyo: más bobos esos discípulos que no se daban cuenta que Jesús estaba con ellos. Los discípulos, no le va a decir al hermano bobo, no, es a ellos. Y ahora 11 kilómetros en los que se devuelven, ¿a quién están viendo cuando se regresan? ¿A quién? A nadie. A nadie. Van los dos discípulos de regreso, sin ver a nadie, pero ahora con una convicción diferente: Él está con nosotros. Perdiste el trabajo. Ay, 11 kilómetros agrestes. Tristemente falleció un familiar. 11 kilómetros agrestes. La economía no alcanza. Kilómetros agrestes. Pero aquí el cristiano tiene algo muy diferente, y es que nos damos cuenta que aunque no lo veamos, camina contigo. Estás enfermo, ¿sí? Estás pasando por la depre, sí. Por ansiedades, sí. Pero Él dijo que estaría con nosotros. Cuando llegan esos dos discípulos de Emaús, del desencanto al encanto. ¿Por qué se fueron de Jerusalén?
Ah, no, yo sí esperaba que el hombre fuera. Sí, era poderoso en obras y en palabras. Sanó a unos, liberó a otros, dio esto. Pero no era hasta donde yo quería. Pero ahora, del desencanto al encanto, ahora regresan. Y regresan a decirle a los demás: es verdad, está con nosotros. Usted y yo hemos pasado una pandemia, hemos pasado dificultades, hemos pasado luchas, hemos pasado momentos que si usted mira para atrás dice: Dios mío, ¿cómo los pasé? Pero hoy también podemos decir, como dijeron los discípulos de Maús: es verdad, está con nosotros. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor y cuántos lo bendicen en este día? Es verdad, está con nosotros. ¿Lo ves? Pues no. Pero hay un tercer elemento que ayuda a pasar del desencanto al encanto, o sea, a regresar de Maús. Y el otro tercer elemento se llama comunión con el otro. Comunión con el otro. Estos dos discípulos van juntos, lógicamente, y en el camino se les acerca un forastero. Y entre ellos van contando sus desencantos. No, hombre, yo sí creí que el día que le dijo a Pilato las verdades en la cara, ese día iba a caer rayos del cielo, pero no cayó nada. Y el otro iba también diciendo: no, yo sí creí de verdad. El día que resucitó a Lázaro, yo dije: no, este es. Pero no, vea, lo mataron. ¿No vio cómo se burlaban los otros? Ay, tú que eres el Mesías, ¿por qué no te bajas de esa cruz y por qué no antes nos demuestras tu poder? No era. Y el otro se acerca y empieza a explicarles por qué se vive la vida, por qué pasan por una lucha, por qué pasan por la otra, por qué se diferencian. Y es en la comunión de los unos con los otros que se va pasando del desencanto al encanto. Mis amados, el que deja de venir a la iglesia no es inteligente. No lo es. ¿Sabe por qué? Porque es en la comunión de la comunidad donde nosotros nos avivamos, donde al otro lo usamos como caneca emocional y donde el otro nos anima y donde entre juntos podemos ayudarnos para recuperar fuerzas para seguir adelante. No hay otra forma. ¿Qué sabes tú si el abrazo que le das a tu hermano es el abrazo de Jesús? Y eso no lo vas a lograr por una pantalla. Qué bueno, porque podemos llegar a personas que están muy lejos y por lo menos que aprendan la palabra del Señor, que estén con nosotros, así sea a la distancia. Pero no te puede reemplazar la comunión con el otro. Jesús está aquí, mire al que está al lado suyo y ese es Jesús, feíto y todo, pero mírelo, Él es Jesús. ¿Qué le hacemos? El abrazo de ese hermano es restaurador. ¿Usted sabe por qué la sociedad de hoy está peor de enferma que antes de la pandemia? Porque tenemos una sociedad frita. ¿Usted cree que el nivel de agresión que hay hoy en la sociedad es por qué? Mire, usted salía a su trabajo antes de la pandemia y trabajaba duro, pero ahora usted llega a la casa, y usted llegaba a la casa, y usted sentía psicológicamente que había llegado a un lugar de descanso. Llegué a mi casa
y se tiraba en la cama cuán grande ese allá, descansaba. Hoy la mente nuestra no diferencia entre lugar de descanso y lugar de trabajo, se metió así. Entonces no descansamos ni siquiera mentalmente. El abrazo del otro, según los psiquiatras, genera serotonina. Denle un abrazo al que está al lado suyo. Eso, mire qué lindo se ven. Pero denle un abrazo con cariño. Ahora cóbrele porque usted le acaba de dar serotonina. ¿Y sabe cuál es la hormona de la serotonina? La hormona de la felicidad. La hormona de la felicidad es la de la serotonina. Y también el ser humano produce una hormona que es la de la tristeza. ¿Cuál es? ¿Ah? No la conocemos, ni se la voy a nombrar porque estamos felices aquí abrazados. En la interacción con el otro, atrás se quedan muchas cosas. Muchas enfermedades de hoy del ser humano es que nos hemos vuelto asociales. Nos estamos alejando del otro. El abrazo del otro es sanador, genera alegría. Con el otro me puedo descargar y me puedo alegrar. Estos dos discípulos van cargados, pero hacen comunidad con un forastero y se van ayudando y de pronto se regresan otra vez a la comunidad. 3 elementos que Jesús utilizó para que los discípulos de Emaús pasaran del desencanto al encanto, a regresar a Emaús. El primero, esta palabra. La palabra nos explica por qué pasamos por uno u otro lado, nos anima y nos llena de fe. El segundo elemento, un elemento que se genera al interior de la comunidad, la cena, una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Y qué me recuerda eso? Pues cuando comes la cena, te estoy diciendo que aunque no me hayas visto en todo el mes, yo estuve contigo. Y tercer elemento, el otro. De esa manera juntos salen corriendo hasta llegar a donde estaban los otros a decirles, es verdad, está con nosotros, ha resucitado.